Sí, ok. Bueno, vamos a hablar de esto el día de hoy. Lo escogí a propósito porque ya esta es la sexta fiesta de las fiestas de Israel. Las fiestas de Israel son muy importantes para nosotros y hoy nos toca hablar del Día del Perdón. Y no es casualidad que en el Día de la Amistad vamos a hablar del Día del Perdón, que es el Día del Amor de Dios. Porque no hay perdón de Dios sin que Dios aplique quién Él es. Él es amor. Es algo que nos cuesta mucho entender a nosotros, porque cuando hablamos de amor, nosotros lo hemos estereotipado, se dice, o lo hemos construido a nuestra manera, y tenemos unas maneras muy, me permiten decirlo así, como lo dicen en mi país, maneras locas de entender el amor. Entendemos el amor conforme a lo que se nos ha presentado en la pantalla, en el cine, en las movies, pero no entendemos lo que el verdadero amor es. El día de hoy, conforme entramos a ver lo que el Día del Perdón es, ustedes se van a sorprender. Vean ustedes que el nombre en hebreo le llaman el Yom Kippur. Y esto va a ser importante. Antes de que se los explique, tengo que darles una introducción. Y es una introducción a lo que toda la Escritura desea que sepamos antes de poder entender lo que este día es. El plan de Dios para la salvación siempre existió desde antes que Dios creara a los humanos. Dios dio muchos anuncios con anticipación para que desde aquel tiempo en el que Él iba a crear cosas, nosotros posteriormente entendiéramos que Él ya había anunciado lo que iba a suceder. Esto es sorprendente. Porque entonces si vemos que antes de que Dios nos creara, ya el plan en el corazón de Dios era el de rescatarnos, quiere decir que Él nos ama desde antes de habernos hecho. Esto es precioso, porque en el día cuarto de la creación, en sus programas está y en la pantalla va a aparecer, en el día cuarto de la creación vamos a leer que sucede lo siguiente. El día cuarto de la creación son 2 días antes de que siquiera el hombre haya sido hecho. El hombre fue hecho hasta el día sexto, fue cuando Adán fue creado. Y vea lo que dice. Entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste, en los cielos, que alumbren la tierra, que separen el día de la noche y que sirvan también para señalar, y presten la atención, ¿para qué van a servir? Para señalar los días, años. Y vea de nuevo lo que nos vuelve a decir la Escritura. Les sigo recordando esto constantemente. Desde ese tiempo Él dice que iban a haber unas fechas especiales. Y estas fechas especiales que Dios nos declara desde el cuarto día de la creación van a ser muy importantes, porque estas eran fiestas que les he dicho en otro tiempo que se llaman un Moed. Y un Moed es una convocatoria sagrada. Y al ser una convocatoria sagrada, cada convocatoria, al ser sagrada, es santa. Y era un anuncio temprano de cosas que iban a suceder posteriormente. ¿Cómo le llamamos a cosas que se nos anuncian con anticipación y que luego van a suceder? Proféticas. Proféticas. Y Dios es un Dios profético. Dios no se ha guardado, como dicen, escondido el plan que Él tenía desde el principio. Al contrario, Dios siempre nos ha mostrado que Él nos ama, nos quiere, pero especialmente nos quiere que vivamos con Él. Pero para poder vivir con Él nos tiene que salvar. Y ese es el gran deseo del corazón de Dios, porque Él quiere tener una familia para toda la eternidad. Y yo quiero ser parte de esa familia. ¿O no? No sé cómo es, pero si Dios lo ha establecido desde el principio, debe de ser precioso. Entonces a estas actividades, a estas convocatorias santas, a estas convocatorias donde Dios iba a tener un encuentro con los humanos, se les llaman también festividades. Y en estas festividades, cada vez que los judíos tenían una de estas festividades, que por lo menos son 7, las más importantes que estamos viendo, en estas festividades también era una oportunidad para tener un encuentro con Dios. Nunca se ha hecho una fiesta que Dios convocara solo para que se metan en una parranda y para que tengan fiesta y para que disfruten de la música y dejar a Dios de un lado. No, las fiestas de Dios las estableció con un propósito en su corazón de que si el hombre seguía la convocatoria santa y hacía como Dios decía, él iba a estar ahí. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio!
inclusive para algunos de nosotros que podemos celebrar y estar el domingo aquí, Dios ha prometido que, ¿me lo dice alguien? Está en medio de nosotros. Se me hace bellísimo, porque si Dios supiera de donde yo vengo, algunos piensan. Si Dios supiera lo que yo he hecho, algunos dicen. Si Dios supiera lo que yo soy o lo que vengo de hacer, e inclusive así, Dios dice, sí te conozco, no me sorprendes y yo quiero estar ahí. Estas son las convocatorias hacen para nosotros. Dios primeramente entonces, para mostrarse quién Él es, Él tiene que usar a un pueblo. A este pueblo los va a llamar los hebreos. Y para mostrarnos por medio de ellos lo que Él luego iba a hacer, entonces los toma como un ejemplo. Porque a nosotros nos va a llamar entonces los gentiles. Y esto es importante, se dividen en la escritura los pueblos, unos son los hebreos y los demás somos los gentiles. Si entendemos esto desde el principio de la escritura, vamos a entender con mucha claridad cuáles son las cosas que son para los hebreos y cuáles son las cosas que son para los gentiles. Cuando los hebreos son librados de la captividad en Egipto, 400 años de esclavitud pasaron allá, Dios tiene que hacer algo con ellos importante, porque ellos van a salir al desierto, y al salir al desierto, ellos son 2 millones de personas o más. 2 millones es una cantidad enorme de gente, y Dios, para darles un orden, tiene que empezar a darles leyes, reglas, mandamientos, ordenanzas, para que hubiese en medio de ellos un orden social. Si no tenían esas leyes, mandamientos y ordenanzas, ¿cómo iban a estar 2 millones de personas juntas? ¿No creen ustedes que iba a ser un caos, un enredo, un conflicto, un pleito, cada uno por su lado? No, se me hace que aunque hay leyes y todo, todavía es medio así, ¿no? Pero desde aquel tiempo Dios lo hace de esa manera a propósito. Ellos necesitarían un orden social para vivir de acuerdo a la manera de Dios. Por eso Dios les llama, ellos son el pueblo escogido. Ellos debían también de empezar a aprender a tener una relación con Dios. Y desde antes de que tengan una relación con Dios, Dios sabe que ellos eran torpes, Dios sabía que ellos eran humanos, Dios sabía que ellos eran tercos. Es más, los llama pueblo de dura cerviz, pueblo de corazón duro, así los llama Dios, y aún así Él los escogió y dice, para que ustedes aprendan primero todas estas cosas que yo les quiero enseñar, deben de proponerse en su corazón que van a tener un día de reposo. Así les dijo, porque sin el día de reposo ellos no iban a poder entonces dedicar el tiempo que necesitaba a estudiar las leyes, los decretos, los estatutos, las ordenanzas que Dios tenía para ellos. Y al establecerles el día de reposo, entonces ellos iban a tener la oportunidad de empezar a desarrollar una relación con Dios cada mes. No, cada año, tampoco, cada semana. Cada semana. Y esto iba a ser muy importante, porque el hombre es dado a sencillamente darle y trabajar. Mi viejita sabe, yo tengo la capacidad de darle 10 horas al trabajo al día, 12 horas todos los días, y ya me olvido de todo lo demás, y le doy, y ya se acabó, ¿no? Pero Dios decía, ¿me quieres conocer? Dedícame tiempo. ¿Me quieres conocer? Tienes que darme tiempo. Es en el tiempo donde se ve el amor también de nosotros hacia Él. ¿Nunca han pensado que la mejor expresión de amor hacia alguien es pasar tiempo con alguien? La otra vez le dije a mi viejita, ¿cuánto te amo cuando estás lejos de mí? Cuando te vas para Colorado, cuando vas allá con tus hermanas, me caes bien cuando pasas un mes por allá. ¿Me crees, Mauricio? Gracias. Pastor mentiroso, me puedes decir, porque no es así. Tengo que pasar tiempo con ella. Isaías 56 les recuerda a ellos lo siguiente, les dice, el Señor dice, practiquen la justicia, actúen con honestidad. Y vean lo que dice ahí, porque pronto ¿qué? Llegará a mí. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pronto llegará mi Salvador y será revelada
mi justicia salvadora. Afortunado el que actúa con honestidad. Y esto no está hablando de ser honesto en los negocios, esto está hablando de ser honesto del corazón, de ser honesto en la necesidad humana, de ser honesto en abrir y decir: Señor, yo soy un pecador, yo soy sucio, tengo cosas que no me agradan y no las quiero. ¿Estamos de acuerdo? Yo no las quiero. Tengo muchas cosas todavía que anda ahí. Y vamos a descubrir algunas cosas importantísimas. Y dice ahí: afortunado el que actúa con honestidad y se mantiene en ello. ¿Qué es ello? Dice: el que respeta el día de descanso y no lo desprecia. El que se asegura de no hacer nada malo. Significa el que anda en su corazón ansiosamente queriendo agradar a Dios. Esa es la relación que él esperaba de estas personas, y por eso les dice: guarden este día, mantengan este día, dedican mi tiempo, porque es la única manera en la que van a poder desarrollar lo que yo busco en ustedes. Y le sigue diciendo ahora, verso 3, el extranjero, y ahí está hablando de los mexicanos que se unan al Señor no deben decir: a lo mejor el Señor me separará de su pueblo. No, y tampoco dice el eunuco debe de decir: soy un árbol seco, porque no puede tener hijos. Dice: porque el Señor dice a los eunucos también que respeten mis días de descanso. O sea, era a todos. Y les dice: decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto. Les daré entonces en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Inclusive a ellos que no podían tener hijos, les promete que les va a dar una recompensa. Y les daré, dice, un nombre eterno que no será olvidado. Y esto es muy interesante, porque cuando está hablando de esto, algunos de ustedes no saben que Daniel, Mesac, Abednego y Shadrach, que eran aquellos que conocemos desde Daniel, ellos eran eunucos. Ellos no podían tener hijos, a ellos se les habían castrado para que pudieran servir en el templo de Nabucodonosor. Estos eran personas, y el nombre de ellos hasta la posteridad, hasta el día de hoy ha llegado. Y sigue diciendo, a los, verso 6, a los extranjeros que se unan al Señor, los gentiles, nosotros, para servir y para amar al Señor y para ser sus siervos, y a todos los que respeten el día de descanso sin despreciarlo, a los que obedezcan mi pacto, que dice: yo los voy a traer a mi santo monte y haré que sean felices en mi casa de oración, y aceptaré en mi altar sus ofrendas que deben quemarse completamente y sus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, hemos leído con mucha claridad que cada vez que habla aquí de extranjeros, se refiere a nosotros, se refiere a los gentiles, y nosotros somos parte de ello. También, muy interesante que en ese tiempo, entonces a ellos, cuando se les dan las leyes, decretos, mandamientos, se les dan los 10 mandamientos, de acuerdo, todos saben eso, pero a la par de los 10 mandamientos, les tenía que dar todavía todos los demás mandamientos para su orden social, para su orden higiénico, para su orden matrimonial. Les da 613 leyes más, son 623. ¿Por qué necesitaban tantas leyes? Recuerda, se los dije, para mantener un orden social. Por ejemplo, en asuntos legales le tenían que dar leyes. En asuntos matrimoniales escogí una que es preciosa, que si solo lo pudiéramos practicar, porque no estamos acostumbrados, pero en asuntos matrimoniales, por ejemplo, a ver, mujeres, ¿cómo les gustaría practicarlo a la manera de los judíos? La luna de miel tenía que durar sí, muchos de ustedes me lo han oído explicar desde antes, un año. ¿Por qué un año? Porque les establece por ley a la fuerza de que meter con esa mujer por un año. Sí, porque un año de conocerse con ella, conforme empezaba apenas el matrimonio, era lo más apropiado para que el yugo matrimonial nada ni nadie lo pudiera romper. Se conocían en todo, se amaban. Desde ahí, en asuntos, por ejemplo, de negocios, vean interesante, les decía: no prestes, no te des a la usura, es mejor que regales. En asuntos familiares, en la crianza de los hijos, llegaba hasta tal grado que decía que si alguno tiene un hijo que es contumaz y un hijo que es rebelde, apedréenlo, mátenlo. ¿O sí?
Era muy sencillo, como el Señor le daba una ley para que los hijos inmediatamente supieran lo que los padres iban a hacer. Ahí no era nalgada, ahí no era una pedrada, perdón, un palito. Así les decía, esto es lo que van a hacer, porque el Señor era tan serio en lo que Él quería hacer, en bendecir a las familias desde aquel tiempo. Pero ¿no les parece esto muy duro, muy fuerte? ¿O no les parece muy sabio que la advertencia, antes de que el hijo ni siquiera naciera, ya había una advertencia de lo que le podía pasar? ¿Cuántos de ustedes creen que hubieran sido mejores hijos si sabían que ese era el resultado de su desobediencia? ¿Se atreven a decir yo? ¿O les parece algo muy duro? En asuntos higiénicos, muy interesante la ley. Y estoy escogiendo solo unos pequeños detallitos, no de toda la ley, de las 613 leyes. En asuntos higiénicos, vea qué interesante. Y van a decir, oh, pastor, guácatela. Bueno, no había papel higiénico. Entonces les ordenaba por familia, tenían que tener una estaca de madera, así como de 1,5 pies, unos 65 centímetros, era una estaca de madera por familia. Y con esa estaca, cuando era tiempo de número 2, iban detrás de por allá donde la tuvieran en la tiendita, abrían un hueco y se los ordenaba que abrieran un hueco exactamente de la altura de la varita. Y al abrir ese hueco era muy importante que el hueco tuviera esa exacta medida, porque luego tenían que tapar aquello para que no vinieran los animales y desenterraran aquello y se comieran todo aquello. En asuntos higiénicos se les ordena entonces hacer esas cosas para que pudieran ellos caminar bien y no hubiera suciedad. En asuntos dietéticos también se les ordenan algunas cosas que no debían de comer porque sencillamente no había refrigeración. Entonces se les prohíbe unas dietas. Nada tenía que ver con camarón, nada tenía que ver con el cerdo, lo llaman en mi país el chancho. ¿Cómo le dije? Bueno, eso es un chiste. Le dicen, chancho, usted. No, es un chiste por allá. Entonces, pónganse a pensar la sabiduría en las leyes de Dios. Pero el problema es que nosotros los hombres no lo entendemos. Nosotros creemos que son imposiciones de Dios porque Dios nos quiere hacer como a Él le da la gana, me quiere hacer la vida imposible y me quiere quitar el tocino del desayuno. ¡No! ¡Nunca! Todo en la Escritura existe con un propósito de Dios de protegernos y de bendecirnos. Lo que pasa es que nosotros nos damos a entender de que qué imposición más tonta está. Yo no le veo ni pie de cabeza. Mejor hago como me da la gana. Bueno, en asuntos espirituales es aún peor, porque entonces Dios establece las maneras de ofrecer sacrificios. Y Él dice, así como lo van a hacer. Van a ofrecer sacrificios, van a ofrecer animales, holocaustos, porque lo que van a mostrar es que cuando hagan eso, van a mostrarme que tienen un deseo de encontrarse conmigo y de recibir perdón de pecados. Eso era lo que significaban los holocaustos y los sacrificios. Así que la vida espiritual de ellos, como había tanto sacrificio, la vida espiritual de todas estas personas era una constante relación diaria con Dios. Era a diario. Ellos entendían la necesidad diaria de encontrarse con el Señor y ellos aprenderían que Dios tenía que ser el centro de sus vidas. Es más, de hecho, cuando acampaban en el desierto, el tabernáculo estaba en el centro y entonces se ponían 3 tribus arriba, 3 tribus abajo, 3 tribus a la derecha y 3 tribus a la izquierda. Representaban como una cruz con el tabernáculo en el centro, pero eso daba a entenderles a ellos que Dios siempre tenía que estar en medio de la vida de ellos. Y a nosotros nos han maldecido con la religión que nos han enseñado desde niños, que nunca nos han dicho la verdad de estas cosas, tal y como Dios entendió que debían de ser dadas y practicadas por todos aquellos que quieren bendición de Dios. ¿No les parece que hemos sido maldecidos los hispanos? Los españoles nos echaron a perder cuando nos trajeron semejantes prácticas religiosas fuera del plan de Dios. Ahora, debían de aprender ellos también que a Dios le corresponde, a Dios le pertenece el centro de atención en todo. En todo le pertenece a Él el centro de atención, porque de esa manera las personas siempre van a tener bendición y protección constante. ¿Quiere usted estar bendecido y protegido constantemente? ¿Quién no? Ponga a Dios en el centro de su vida. Ahora,
no era acomodar a Dios a mis actividades. No era que a ver cómo acomodo el día en el que tengo que estar con Él. No, era acomodar mis actividades teniendo a Dios en el centro. Todo lo demás gira alrededor de Él, pero el eje de mi vida, la parte central de mi vida es Dios. Cuando aprendes a hacer estas cosas, hay bendición prometida por el Señor. Así que no es acomodarlo a mis actividades, sino es acomodar mis actividades para servirlo, para ser fiel, para obedecerlo, para seguir los preceptos, para conocer la palabra y para no dejar de reunirme en las convocatorias que Él mandaba. Porque en esas convocatorias, ¿qué sucedía? Que eran convocatorias santas, ¿y quién se hacía presente? El Señor. El Señor. Esa convocatoria santa de hoy está presente Él. Amén. Si Él lo ha dicho, Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. De ahí entonces viene el siguiente precepto. Vea lo que hace el Señor antes de siquiera darle los 10 mandamientos. Él les dice lo siguiente, Éxodo 20:3. Este es el primer mandamiento de los 10. Y les va a decir, no tendrás entonces... Ya aprendiste el día de reposo. Bien. ¿Me dedicas a ese día? Muy bien. Pero ahora el primer mandamiento va a ser el siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni uno solo. Ni de palo, ni de madera, ni humano, ni que se parezcan a aves, ni que se parezcan a animales. Es más, qué tontería adorar la cabeza de un animal. ¿No les parece? No es que lo hacemos todavía hasta estos días. ¿O sí? ¿Existe? Sí hay. Nosotros no. Pero hay gente todavía que adora todo esto. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a nada de esto. No te inclinarás ni a ángeles, ni a potestades, ni a nada, ni a un santo que hayas creado. Nada de esto. Dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Soy fuerte, soy celoso. Y yo visito, y presta atención, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa la maldad de los padres? Significa los que deciden desobedecer esto, su familia, por no ser enseñados correctamente, son visitados de una mala manera, dice hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Por qué motivo lo hace él de esa manera? Porque Él es único. No hay nadie más como Él, es Él el único. Nadie más existe. Él es el único Dios. Ahora, Jesucristo, posteriormente cuando Cristo nos habla, y Él en las Escrituras se los va a decir a aquellas personas, no dice esto de la siguiente manera. Mateo 22 nos dice, Jesús les dijo, amarás entonces al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que lleves por dentro. Así aprenderás a amar al Señor. Aunque en esos momentos, cuando Cristo les estaba diciendo esta escritura, les está volviendo a recordar que si no hay este tipo de relación con Dios, hay algo que estamos perdiendo, hay algo que no entendemos, porque el humano necesita amar a Dios de esta manera, porque es la única manera en la que podemos disfrutar una relación completa. Una relación verdadera. Es una relación donde yo completa y totalmente estoy buscándole, porque lo necesito completa y totalmente. Es más, yo no quiero una cucharadita. Si es que fuera como un pastel, yo no quiero una cucharadita. Yo quiero todo el pastel de Dios. Cristo estaba hablando de algo que está desde antes revelado en Deuteronomio. Vea Deuteronomio 6, verso 5. Dice, desde allá venía esto. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué? Y las repetirás. Importantísimo, de nuevo, porque hemos sido maldecidos con una religión que nunca nos enseñó lo correcto, y peor aún,
aún, que no nos permitió ni siquiera enseñar la verdad a nuestros hijos. El día que estemos en la presencia de Dios, viendo el juicio de los que enseñaron tanta mentira en contra de Dios, nos vamos a entristecer tantísimo nuestro corazón. Porque muchas de estas personas hasta el día de hoy siguen hablando de estas cosas que son mentira. Santos, ídolos hechos de hombre, adorando humanos. ¡Qué tristeza! ¡Qué miseria! Tenemos al Dios vivo, tenemos la palabra de Dios revelada. Y aquí nos advierte, enséñale a tus hijos. Habla de estas cosas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y cuando comas, y cuando dejes de comer, y cuando todo. Y dice, las atarás como una señal en tu mano, y luego estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y las escribirás en tus puertas. Aquí está hablando de alguien que es un fanático. Yo soy fanático de Jesús. Yo quiero ser fanático de Jesús. Si grito cuando las Chivas meten un gol y me quedo callado cuando sé que es Cristo el que salvó a alguien. ¿Por qué creen que hay fiesta delante de la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente? ¿Por qué creen ustedes que hay fiesta allá? Porque ellos sí entienden la naturaleza, de la importancia de estas cosas espirituales. Nosotros, los que decimos que entendemos, nos quedamos callados. Así, todas aquellas leyes, todos aquellos mandamientos, todas aquellas ordenanzas, nunca traerían salvación por cumplirlo. Escúcheme bien, lo que sí harían todas esas leyes, ordenanzas y estatutos era mostrar que los hombres somos incapaces de cumplirlas y nunca podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. Eso era la intención de la ley. Es más, todas esas celebraciones, todas aquellas convocatorias santas también tenían el propósito y tienen el propósito hasta el día de hoy de ayudarnos a tener encuentros especiales con Dios. Son días, exclusivamente el día de hoy, también es un día en que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos reunimos a pasar un tiempo con Dios, a orar, a la lectura de la Biblia, a la meditación, a interceder, a adorar, a decir quién es Dios. Esto es lo que el Señor tenía en su corazón. Y no solo era un tiempo de visitación, y es un tiempo de visitación de Dios, sino que cuando la persona lo busca verdaderamente de lo profundo de su corazón, Dios dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado. El que lo busca de esa manera va a encontrarse con Dios. Pero no es de que, bueno, más o menos ahí vengo, a ver qué hace por mí. Ahí vengo a tratar. Se los he contado muchas veces. Hay veces que hablo de estas cosas y se me vienen recuerdos de personas que he visto tan altivas, tan orgullosas, como que si venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Aquella señora en Los Ángeles llegó hasta en una limusina a la iglesia de nosotros, una iglesia pobre. Pobre mi iglesia ya. Y llegó casi una limusina afuera con chofer. Le abrieron la puerta y la sacan, venía en silla de ruedas la señora. Y ya la traen a donde estoy en la iglesita allá de Los Ángeles, Iglesia Familia de Dios en Los Ángeles. Y ya la traen al cuartito bien humilde de nosotros. Y cuando la vienen trayendo, ya me ve, ¿usted es el pastor? Sí. Yo asombrado, ¿quién será esta señora tan importante? Y asombrado. Dice, bueno, pues vengo a que ore por mí. Me han hablado mucho de usted, de que aquí suceden cosas. Digo, ¿en serio? Sí. Y me dice, por mí han orado los mejores. ¿Recuerdas hacer? Por mí han orado los mejores. No sé quién me metió una mentira en la cabeza, que yo era parte de esos. Le tuve que decir la mera verdad. Le dije, pues entonces usted no necesita que yo ore por usted. Usted lo que necesita es a Cristo. Andaba buscando en los hombres la solución a su problema. Qué tonto yo, ¿no?
debieron haberle dicho, bueno, ¿qué? Si se sana, ¿me va a disparar a alguna feria? Hasta ahora se me enciende el... ¿No les parece que debió haberme aprovechado? No, nada de esto se vende. Todo esto es verdad. Todo esto existe, es tal como Dios nos lo dice. ¿Saben por qué? La salvación nunca ha sido un premio o una recompensa al buen comportamiento de una persona. Nunca. La salvación es por un buen comportamiento. Ahí nos han metido también cosas en la cabeza que no son. Permítanme ahora mostrarles el problema de los sacrificios y el problema de los rituales. Vean lo que sucede. Aquellas personas entonces, cuando aprendieron que por medio de sacrificios de animales iban a recibir perdón de pecados y era la manera de agradar a Dios, entonces cada vez que pecaban, constantemente se echaban una canita al aire aquí y salían corriendo a comprar una oveja para matarla. Se robaban por aquí algo y salían corriendo a comprar un buey para ofrecerlo. Cometían un pecado aquí horrible y feo y salían corriendo a comprar un par de animalitos para ofrecerlos en el templo porque ya habían aprendido que así era como venía el perdón de los pecados. Y nunca Dios tuvo por intención que fuera de esa manera los sacrificios y los holocaustos. Es más, vea lo que les dice el Señor en Oseas. Dice, lo que yo deseo, lo que yo quiero que ustedes presten atención es que quiero de ustedes un fiel amor. Amor fiel. Y dice, no quiero sacrificio, quiero que ustedes me conozcan. ¡Qué privilegio! Dios quiere que yo lo conozca. Señor, ¿estás seguro? Si yo soy imperfecto, soy sucio de pensamiento, tengo cosas dentro de mi corazón que son horribles, mi pasado me acusa, tengo tantas cosas y me abren la puerta y me invitan y dicen que quieres que yo te conozca. ¿No te das cuenta a quién estás invitando a las cosas santas? ¿No es cierto? Quiero que me conozcan, que no me hagan ofrendas, porque las ofrendas y los sacrificios por sí mismas de nada sirven, a menos que no haya fe en lo que uno hace, a menos que no esté el corazón en aquello, y el corazón completamente, aquella ofrenda no va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque es fácil acostumbrarse entonces a practicar rituales, es fácil acostumbrarse a adorar a Dios con solo palabras, pero sin creer en el corazón lo que uno está diciendo. Es tan fácil. Vea Isaías 29:13, el Señor les dice, este pueblo viene a mí con palabras, me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste solo en normas humanas repetidas de memoria. Qué claro está, ¿no? Normas humanas repetidas de memoria. Yo recuerdo, como a mí me criaron muy cerquita de la iglesia católica, les he contado, pues querían que yo me preparara para ser cura, y acabé cura echado a perder, pero en serio. Y recuerdo que allá me decían, bueno, aquí están las velitas, pero la velita no funciona solo por encender las velitas. ¿Recuerdan las velitas cuando uno entraba? Y había que entrar con mucho respeto. Encender la velita. Ya cuando se encendía la velita, el problema es que siempre en la mente estaba lo que me habían enseñado. Porque aunque encendiera la velita y aunque yo tuviera fe de que al encender la velita podía pedir un deseo, podía hacer una oración, no iba a funcionar hasta que uno echara una peseta. ¿A poco que no era así? Hasta que no sonara en el tarro, a que no pagara por aquello, entonces no estaba completa mi oración. ¿De dónde me enseñaron semejantes cosas? ¿Por qué motivo me echaron a perder desde niño? Cuando lo que yo quiero es a Dios verdadero. ¿Será que una velita realmente me lo va a hacer que aparezca? ¿Se me cumplió el deseo? Y eso es lo que se nos sigue enseñando con las leyes y las prácticas. Inclusive aquí en las iglesias cristianas se nos dice, haz esto, no haz lo otro. Y la mera verdad es que todo esto son normas humanas repetidas de memoria. Yo no sé de dónde han sacado tantísima cosa que nada tiene que ver con una relación verdadera con Dios.
Es más, parte de la música que estábamos tocando hoy, para algunas personas allá afuera, ¿saben qué es? Se ríen de nosotros, Gabriel. No es música de adoración, ni es música para Dios. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Es la expresión del corazón sincera, honrada, abierta, que dice, te necesito, y a eso vengo, a adorarte, a buscarte, a servirte, quiero encontrarme contigo. Y Él dice, si me puedes encontrar, te estoy invitando. Entonces, mis queridos hermanos, el perdón de los pecados no se recibía por ofrecer sacrificios o por cumplir las leyes. Si fuese así, no había mucho de qué preocuparse entonces, porque aunque ellos fallaran, era muy sencillo, porque entonces solo se iba y se compraba lo que fuera, lo que pudieran, y entonces te traía y se ofrecía. No iba a haber perdón verdadero, porque las personas acostumbraron solo a un ritual. Por eso, mis queridos hermanos, no solo venimos a la iglesia, venimos a la congregación, tenemos nuestra reunión, porque esto es bueno para nosotros y Dios nos lo ha dicho, pero nosotros somos de Cristo las 24 horas del día. Vivimos para Cristo donde estemos, hablamos con Él donde estemos, le servimos a Él donde estemos, en la casa, en el supermercado, allá afuera, en el parque, en la playa, donde usted esté. Somos de Él las 24 horas del día. Amén. Tenemos que ser de Él las 24 horas del día. Si no, entonces solo estamos practicando religión. Porque entonces, ¿cuándo es que practico la religión? Cuando voy a la iglesia. ¿Cuánto tiempo es eso? 1 hora, 30 minutos. ¿Eso le dedicas a Dios de toda la semana? Pues sí, Él se lo merece. La gloria y la honra del Señor, amén. Yo voy. ¿Cuánto? 1 hora, 30. Sí, amén, hermano, amén. ¿A poco que no? Ese sistema tenía que cambiar. Y voy a correr. Vea cómo cambia el sistema. Ese es un sistema que no servía. Los hombres le dieron vuelta al propósito de Dios y le metieron sus maneras de pensar. Cristo nos va a cambiar esto. Leamos Hebreos 9, verso 11. Entonces Cristo dice, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Tabernáculo, el lugar donde habita Dios, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, Él entró en el lugar santísimo y vea lo que dice: una sola vez y para siempre. Ya no hubo necesidad de más después del pecado. Ofrezca, mate, vaya compre cabra, vaya compre oveja, vaya compre buey, vaya compre paloma, vaya mate, vaya ofrezca. Ya no más. Aquello iba a parar por el abuso del hombre en hacerlo. Tenía que parar. Entonces dice ahora, de una vez y para siempre lo hizo, entró y aseguró nuestra redención eterna. Verso 13. Bajo el sistema antiguo del que estamos hablando, la sangre de cabras, de toros, las cenizas de la novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Dice, podían limpiarlos. Y vea qué interesante. Era para entrar a la presencia de Dios que se limpiaban. Pero el perdón de ellos venía solo por fe. Nunca la salvación ha dejado de ser por fe. No era por cumplir nada de aquello. Y dice algo importantísimo, verso 14. Imagínense entonces cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que sirvamos al Dios vivo. Importantísimo. Esto es importantísimo. Ve hasta dónde esto llega. Porque todos nosotros en el disco duro de la computadora de nuestro corazón y de nuestra mente, todos nosotros traemos cosas que nos acusan. Todos nosotros traemos cosas que recordamos malas y feas y equivocaciones y pecados y decisiones malas que hemos hecho. 1, 2, 3.
Oh, hay algunos de ustedes que no. Hagámoslo de nuevo. 1, 2, 3. Gabriel y yo con pata arriba. Todos. Pero vean la importancia de lo que aquí dice. Que si tú has aceptado lo que Cristo hizo por ti, entonces ahora tu conciencia, aunque llevamos los recuerdos, ya nuestra conciencia no nos acusa. Entonces, podemos llevar los recuerdos y la conciencia nos puede acusar. Esos son los que aún no han recibido el perdón del Señor. Pero todos los que han entrado a recibir perdón de Dios, todos los que saben que ahora han gozado de este sacrificio, de que Él entró al lugar santísimo, hizo todo esto por nosotros, hay algo que sucede en el verdadero creyente. Su conciencia es limpiar. 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 Limpia. ¿No les parece precioso? Porque aunque esas ideas me sigan molestando y esas imágenes me sigan pasando y esas sombras de vez en cuando aparecen por ahí, aún así ya no me pueden culpar para condenación, porque Cristo me salvó. ¿Ven la belleza de lo que nos está revelando? Y sigue diciendo, entonces, pues por el poder del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo viviendo en nosotros, Cristo también se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, entonces, Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados, ustedes y yo, puedan recibir la herencia eterna que Dios nos ha prometido. ¡Qué belleza! Yo quiero participar de esto más que nunca, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Por eso es que Cristo tiene que venir y hacer esto de una vez y para siempre. Es más, acabemos leyendo Hebreos 9, 24. Dice, porque Cristo entonces no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente la figura del santuario verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Y eso exactamente, que el sumo sacerdote entra en el santuario una vez al año para ofrecer por los pecados de todo el pueblo, eso es exactamente lo que la fiesta de la expiación o lo que la convocatoria del día del perdón era. Eso es exactamente lo que el Yom Kippur era. Eso es lo que la sexta fiesta de los judíos anunciaba para ellos en aquel tiempo. Pero para nosotros lo que se nos anuncia es un anuncio temprano de que iba a venir el día de la expiación completa y total, el día del perdón de los pecados vendría cuando iba a ser completo y final. Cuando Cristo aparece, acabemos. Por eso el verso 26 nos deja más claro aún y dice, si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero Él el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido, y si quieren subraye lo que viene ahí, dice, Él ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá Él, preste atención también a esto. Todos tendrán que morir una sola vez y después de ahí, ¿qué dice? Al juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada entre morir y el juicio. No hay nada ahí. No hay purgatorio. Y esto lo revela Hebreos. No existe. Se vive, se muere y juicio. No hay manera de sacar a un alma de donde fue que el alma fue, porque eso requiere echar la monedita. Soy cínico al hablar esto,
es que ya lo traigo con carga pesada en mi corazón. Me preocupa los que queriendo lo nuevo todavía sigan abrazando lo viejo. Por eso les he dicho, necesitamos desintoxicarnos de religión y necesitamos conocer la Escritura, estudiarla, aprenderla, porque todas estas son cosas que se nos dieron antes, se nos han enseñado y no son como la Biblia nos dice. Entonces, así como todos han de morir, verso 27, una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después, y ahí no lo vuelve a decir, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. ¿A dónde estamos en estos momentos? Esperando. Estamos a la espera. Y está tan claro esto. Entonces, para nosotros, el día del perdón, el día de la aceptación, el día de la expiación vino con Jesucristo, cuando Él mismo entra al lugar santísimo, Él se ofrece de una vez y para siempre, Él da el sacrificio perfecto y Él nos ayuda ahora a ver con mucha más claridad que es por fe en Dios, por lo que hizo su Hijo, que es por eso que nosotros le pertenecemos a Él. Acabemos Hebreos 10:11. Y dice, y ciertamente entonces todo sacerdote, y no está hablando de sacerdotes católicos, está hablando de los sacerdotes hebreos, tampoco vestían de negro. Vamos a ver la próxima semana cómo era la exigencia de ellos. Pero dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, tras día, tras día, ministrando y ofreciendo y encendiendo velitas, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué belleza! Él lo hizo todo completo. Nada de lo que el hombre haga, ningún esfuerzo, ninguna penitencia, ningún ritual, ninguna tradición puede lograr lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Es por fe en el sacrificio perfecto y completo del Hijo de Dios que recibimos perdón completo y perfecto de nuestros pecados. Esto nos hace perfectos y nos hace completos ante Dios. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de salvación. Hermanos, sé que ha sido intenso. Necesito ser intenso. Porque no es que creo esto. Estas son palabras de la boca y del corazón de Dios, es lo que Él ha hecho por nosotros ya. Y sin duda alguna, mire, todos nosotros, si el Señor no viene, todos nosotros estamos destinados a algo que le sucede a todos los humanos. Somos mortales mientras estemos en este cuerpo. Por eso es que Él nos dice, es que te quiero cambiar el cuerpo para que podamos ser inmortal. Te quiero quitar la enfermedad. Ya no más, Maurilio, esa enfermedad fea. No más. No más. Ninguno de ustedes y yo. Viene, estamos cerca. Recuerdo Ángela, algunos de ustedes recuerdan a Ángela, ya se fue para Tijuana ya 2 años. Angelita, ella está en Tijuana y quiero visitar ya eso. Pero Ángela me dijo una vez, me dice, pastor, usted nos decía que la iglesia se iba a cerrar, que ya no iba a haber gente en la iglesia. Y mire, dice, cómo se cumplió, que vino la pandemia. Y usted nos venía diciendo ya por año o más que se iba a cerrar. Yo ni siquiera sabía que había pandemia. Cuando sucedió, la Biblia se va a cumplir. Mis queridos hermanos, vale la pena ser fieles, firmes, como nunca antes. Porque también nuestros hijos dependen de lo que usted les enseña.
Los nietos dependen de que los abuelos enseñen. María, por rebelde que sea la chamaca, sigue. Dale. Sí. Por rebelde que sean los chamacos. Bueno, Padre, Señor amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, yo te doy muchísimas gracias por una iglesia tan linda, una iglesia tan hermosa, porque todos los que están aquí, que te pertenecen, tú los has lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Tú. Doy muchísimas gracias por tu gran amor por nosotros, probado, reprobado, reconfirmado en la cruz del Calvario, que Dios nos ama. Amén. Dios nos ama. Gracias a Dios.